Pablo era un plantador de iglesias por excelencia. Y es por eso que él le invita una vez más a Bernabé a que regresen a las ciudades donde habían proclamado el Evangelio, para que ellos puedan ver cómo se encontraban todos los hermanos ahí. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Hechos, el capítulo 15. Los textos bíblicos que analizaremos son el versículo 36 al versículo 41. El texto bíblico dice lo siguiente. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo ellos están. El apóstol Pablo, queridos amigos, era un evangelista. El apóstol Pablo amaba a las personas. Él, donde iba, plantaba iglesias. Él, donde iba, predicaba el evangelio, pero no los abandonaba. Él enviaba diversas cartas. Tú puedes recordar cuando él fue a Corinto, a Filipo, a Tesalónica. Y es por eso que nosotros tenemos en la Biblia la primera carta a tesalonicenses, a los filipenses también. Tenemos las cartas a los de Corinto, ¿verdad? Siempre él estaba preocupado de las personas a las cuales había evangelizado. Y es por eso que él les dice, vamos a ver cómo están. Sin embargo, en el versículo 37 en adelante, ellos tienen un pequeño problema. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo, ¿qué le dijo? A Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Y qué fue lo que aconteció? El versículo 39 dice, hubo tal desacuerdo entre ambos. ¿Y qué pasó? Se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, dice el texto bíblico, Bernabé, tomando a Marcos, ¿navegó hacia dónde? Navegó hacia Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Queridos amigos, este no era el primer problema que Pablo tenía con Bernabé. En el versículo 2, ellos ya habían tenido una disputa. Miren lo que dice el versículo 2. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Ellos ya habían discutido, queridos amigos. Pablo hizo mucho evangelismo pionero, donde él predicó en lugares donde todavía no había ninguna comunidad cristiana. Sin embargo, amigos, él también entendía la importancia de fortalecer a aquellos que ya eran cristianos. Pero aquí vamos a ver ahora rápidamente parte de este problema, parte de esta discusión que ellos habían tenido. Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos había dejado previamente el equipo misionero. ¿Recuerdas? Esto lo encontramos en el capítulo 13 de Hechos, el versículo 13. Ahí Juan abandona el equipo misionero. Y es posible que por esta razón el apóstol Pablo se haya molestado con él y no haya deseado que lo vuelva a acompañar. Probablemente esto hizo que Pablo no quisiera confiar en él para futuros proyectos misioneros. Y hubo un desacuerdo, amigos. Donde quiera que haya un desacuerdo, siempre habrán problemas. Sin embargo, debemos notar lo siguiente, que Dios utilizó esta discusión para que ellos puedan también evangelizar a otras personas. Si ustedes se fijan, el versículo 40 dice lo siguiente, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, animando a las iglesias. Amigos, una discusión personal nunca puede ser un impedimento para continuar cumpliendo la misión y para continuar discipulando. ¿Por qué salieron ellos? La motivación era saber cómo estaban aquellas iglesias que habían sido plantadas, cómo estaban aquellos hermanos. Tuvieron una discusión, por supuesto. Sin embargo, el versículo 41 finaliza diciendo que ellos iban animando a las iglesias. Y esto es en el contexto del segundo viaje misionero de Pablo. Vamos a orar, queridos hermanos. Señor nuestro Dios, gracias porque aprendimos de que nosotros debemos también tener este mismo espíritu misionero. No solamente plantar las iglesias, no solamente predicar tu palabra, sino también continuar el ciclo de discipulado, Señor. Visitar, llamar, orar,
saber cómo se encuentran las personas a las cuales ya hemos alcanzado con el poder de tu evangelio. Pero también, Señor, sabemos que habrán en algunos momentos pequeñas discusiones. Te pedimos que eso nunca sea impedimento para que continuemos predicando y discipulando. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.